Dice en San Juan capítulo 20 versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, este es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Mire cómo da detalles a veces los escritores, ¿eh? Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué dice? Creyó. Él no creía que Jesús había resucitado, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Esto es lo que la Biblia nos habla acerca de la resurrección de Cristo, y hay varios pasajes que nos hablan de eso. Entonces, ¿qué sucede? Las mujeres llegan, como ya lo leímos, en la mañana a ver el sepulcro y no encuentran nada. Salen corriendo, le dicen a Pedro: Pedro, Jesús resucitó. Y le dicen a Juan: Juan también. Y como usted oyó, Juan era más rápido que Pedro. Juan llegó primero. Cuando Juan llega primero, no quiso entrar, se queda afuera. Se mete Pedro, ve el lienzo y dice: sí, es cierto, no está. Entonces voltea a ver Juan, hágalo, un escenario tridimensional, y voltea a ver Juan: de veras que no está. No creían que Jesús había resucitado porque no habían entendido las escrituras. Muchas veces Jesús les hablaba en parábola y se las explicaba, pero aún así a veces no entendían. La resurrección tiene algo bien importante para nosotros. Pablo habla acerca de la resurrección. De hecho, si los muertos no resucitaran, dice Pablo, en vano sería nuestra creencia. En el pueblo de Israel habían dos sectas, la de los fariseos y la de los saduceos. Los saduceos creían que si usted o yo nos moríamos, se acababa todo como un testigo de Jehová. Ellos no creían en ángeles, no creían en la resurrección, no creían en nada. Esos eran los saduceos. Los fariseos sí creían, y esos eran los factores porque ellos se dividían el uno con el otro. El saduceo decía: todo lo que tú haces aquí te vas a morir y aquí vas a pagar todo y se acabó. El fariseo creía como la Biblia nos enseña. Aunque no vivía, decía: no, después de que te muras, vas a pagar, o sea, al infierno, o sea, al cielo. Eso era lo que ellos creían y los que lo dividían. Y estaban por otro lado los escribas. Usted sabe lo que eran los escribas. Los escribas es como hoy en la actualidad aquellos religiosos que dicen: si dice que adulteró, hay que apedrearlo. Entonces el escriba estaba listo con la piedra. El escriba no le importaba la misericordia. El escriba le importaba apedrear, y a él dice la ley que hay que matar y vamos a matar, con tal de quitar el pecado. Y alguien dijo por ahí: uno es criminal y asesino hasta que no ve, hasta que el pecado no tiene rostro, dijo alguien por ahí. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Si el niño de la vecina peca, si el niño del vecino cae en fornicación, si el sobrino cae en adulterio, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir orando, ¿va? Que es familiar de nosotros, ¿va? ¿Me explico? Si cae el familiar, si cae, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a orar. Pero si cae alguien que no está relacionado con nosotros, nos volvemos escribas. Hay que matarlo, hay que apedrearlo, hay que ponerle disciplina, porque es un hijo del diablo, no puede ser. Pero si es familiar de nosotros, hay que tener misericordia, hay que llevarla al suave, porque cuando nosotros le ponemos rostro al pecado, como que cambia nuestra perspectiva. ¿Me sigue lo que le acabo de decir? ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, la misericordia no tiene rostro. La misericordia se aplica con todo mundo, no importa si es familiar de nosotros o no es familiar. El escriba era así, era criminal, a menos que ese pecado tuviera rostro.
cayó fulano de tal. ¿Es familiar mío? Sí, hay que rescatarlo. ¿Es familiar mío? No, hay que matarlo. Entonces la misericordia la aplicamos no importa si sea o no sea familiar, y aún la misericordia se aplica aún si nadie o alguien no la merece. Muchas veces usted le va a aplicar misericordia a un compañero de trabajo, aunque a veces no lo merecen, ¿sí o no es cierto? Y uno dice, prefiero perder $100, $200, prefiero perder eso y que mi alma esté en paz, a vivir cuestionando y a vivir, ¿verdad? Y uno aplica la misericordia. Entonces eran las tres sectas que habían en el pueblo de Israel. ¿Por qué nosotros es importante que hablemos acerca de la resurrección? La Biblia nos enseña que Jesús había agarrado 12 discípulos, y no solamente tenía 12 discípulos o apóstoles. La palabra apóstol significa enviados, la palabra discípulos significa alumnos o estudiantes. Quiere decir que todos los que estamos aquí somos discípulos de Cristo porque somos estudiantes, alumnos o aprendices de la palabra de Dios. Por lo tanto, todos somos discípulos. Habían 12 apóstoles que son enviados. La palabra apóstol viene de la palabra griega apostelos, que son enviados. No todo mundo puede ser un enviado, pero sí todo mundo, por decirlo así, puede ser un discípulo. ¿Entendió? Entonces, el Señor tenía estos. Mire, es más, cuando nosotros vemos el camino a Emaús, dice la Biblia que habían 2 discípulos, y uno de ellos era Cleofes. Dice la Biblia que fueron, y cuando vieron la tumba vacía, se regresaron y Jesús se les apareció. Y cuando Jesús se les apareció, ellos iban platicando en el camino a Emaús. Dice que iban platicando y Jesús les aparece y les dice, ¿qué cosas van hablando ustedes? La respuesta de Cleofes y del otro discípulo, ¿qué no has oído? ¿Que eres extranjero? ¿De dónde sos? No, pues quiero saber qué pasó. Dice que iban los dos camino a Emaús, iban platicando. Jesús, el profeta, nosotros lo teníamos como líder, que iba a libertar al pueblo de Israel, pero se murió. Y después dicen que resucitó. Y ahí iban discutiendo, hablando los dos discípulos y Jesús al lado de ellos platicando. No se habían dado cuenta que era Jesús. Dice la Biblia que iban caminando y llegaron a cierta ciudad y Jesús hizo como que iba de largo. Y los discípulos le dijeron, quédate con nosotros porque ya anochece. La Biblia dice que Jesús entró y se sentó. Cuando Jesús parte el pan, dice que abrieron los ojos, o sea, se dieron cuenta y vieron a Jesús, y ese instante Jesús se desapareció. Léalo, ahí está en la Biblia. Dice que se desapareció. Se le aparece a los 12 discípulos, en medio apareció, y aquellos asombrados. Tomás, no el que tocó la batería hoy, sino Tomás de los apóstoles, dice que no creía y dijo, hasta que yo no vea, no sienta, yo no voy a creer. Muy similar las comparaciones. Y Jesús se le apareció y le permitió tocar. Y es por eso la resurrección tiene mucha importancia. Déjeme decirle esto antes de continuar. Jesús resucitó en el mismo cuerpo, ¿okay? No en otro cuerpo. Porque cuando Jesús se le aparece a los discípulos, le dice, toquen mis manos, metan su mano en el costado y vean que soy yo. La Biblia dice en Tesalonicenses que cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, los que están muertos van a resucitar y los que están vivos seremos transformados en el mismo cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y vamos a resucitar en el mismo cuerpo. Por eso nuestro cuerpo es importante. Por eso el escritor dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio agradable ante Dios. Hoy en día nuestra sociedad jovencita nos enseñan que si vos salís embarazada, vos podés abortar. Al cabo es tu cuerpo y vos podés hacer lo que vos querás. Eso no es cierto. Mi cuerpo no es mío, el cuerpo es de Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Y el vientre embarazado que tiene una criatura ahí tampoco es de esa persona, es otro cuerpo y le pertenece a Dios. Nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, todo es de Dios. O es de Dios o es el del diablo, pero a alguien se lo tenemos que dar. No es cuestión de, el cuerpo es mío, no, el cuerpo es de Dios. La Biblia nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo o el templo del Espíritu Santo, porque en este templo vamos a resucitar. ¿Me sigue hasta ahorita?
Así que no es asunto que yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, usted puede. Que deba es otro asunto. Mateo capítulo 10 versículo 27-28 dice: no temáis al que mata el cuerpo, porque no puede hacer nada. Más bien temed al que mata el cuerpo y tu alma en el infierno. Entonces nosotros tenemos que tenerle temor a Dios sobre todas las cosas, no miedo, temor, que significa respeto. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando yo voy caminando por este mundo, tengo que cuidar qué es lo que contamina mi cuerpo, porque el cuerpo es de Dios. ¿Me sigue? ¿Me está entendiendo? Entonces, si nosotros, mire, no me quiero meter en eso de la dieta y de la comida, porque nosotros mismos nos envenenamos, ¿verdad? Pero si usted está envenenando su cuerpo, tratemos de envenenarlo menos, ¿verdad? Porque acuérdese, si usted se enferma por culpa suya o por culpa mía, es el cuerpo, es el templo. Tengo el azúcar alta, dijo alguien por ahí, pero 1 litro de Pepsi no pasa nada. Después se te sube el azúcar, vas a emergencia, decís: Señor, sáname. ¿Y qué dice Dios? Pero si criatura, no, Él no dice así, así digo yo: criatura, ¿por qué te metiste azúcar si sabes que no podés? Si tenés el colesterol alto, y yo no le estoy diciendo que usted no coma, pero si te pones unas chuletas de puerco bien engrasadas, ¿verdad? Ricas, que le agarrás la chuleta de puerco y la grasa cae así, dice, hasta la haces así. Si vos sabés que tenés el colesterol alto, te estás envenenando vos mismo. Entonces no pidamos muchas veces: Señor, sáname, tengo un colesterol alto. Me imagino que Dios, bueno, no puedo decir eso porque va a sonar como una herejía, pero si yo fuera Dios, yo le diría: cabezón, vos mismo te estás envenenando. Entonces nosotros tenemos que cuidar, jovencito, hay que cuidarnos nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Hello. Entonces, si a usted le hace daño, deje eso que le hace daño. Ay, pastor, pero viera qué rico es el veneno. Sí, pero te va a matar. A veces el veneno es bueno, ¿no? Ese saborcito que uno tiene, ¿verdad? Y el veneno lo atrae, y la soda, y con este calor que viene y el verano, y vos ves esa Pepsi destilando esa Coca-Cola, agua ahí con hielo, y te llama y dice: tómame, tómame. Y usted con la azúcar levantada, usted tiene que decir: momento, dominio propio, porque te vas a enfermar. Y el cerdito, o lo que usted le llame, la vaquita, el pollito, y todo lleno de azúcar y de grasa. Hay que cuidarnos porque nosotros nos estamos envenenando. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Entonces Jesús resucita en ese cuerpo. ¿Okay? La Escritura nos enseña que los discípulos no creían. Ahora, me asombra, y quiero irme al versículo del mismo capítulo, Rosa, al versículo 30. Me llama la atención que cuando Jesús se le aparece a los discípulos, la Escritura dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, Jesús hizo tantas cosas que no están escritas en el libro. ¿Qué tantas cosas ocultas Jesús hizo con los discípulos para que ellos pudieran creer? Y es que dentro de ellos había mucha incredulidad. Jesús había escogido un grupo de apóstoles que muchas veces eran incrédulos, que Jesús muchas veces tuvo que llamarles la atención por su incredulidad. Pero aún así, mire iglesia, por eso los milagros son importantes. Jesús dijo en San Juan: para que si no creen por la palabra, crean por las obras. Entonces, cuando una persona me dice a mí: yo no necesito un milagro para creer, vos no, pero otros sí.
La Biblia no se rige por lo que yo creo, la Biblia se rige por lo que Dios dice. Y Jesús dijo, para que los que no creen por la palabra, crean por las obras. Y muchas veces se necesita un milagro para que las personas crean. Jesús tuvo que presentarse delante de Tomás y decirle, Tomás Mejía, no, Tomás, aquí estoy. Y tuvo que tocarlo para poder creer, porque no creía. El que vio caminar sobre las aguas, el que vio calmar la tormenta, el que vio resucitar muertos, el que le hizo, Lázaro, ven fuera. Y todavía no creía. No estaba prestándole atención a lo que Jesús estaba enseñando. Entonces Jesús tuvo que presentarse y decir, hey, aquí estoy. Y Jesús le dice, bienaventurados los que no me ven y creerán. Porque muchas veces se necesita un milagro para creer. Se necesita que Dios nos lleve. El apóstol Pablo no creía y Jesús tuvo que pararlo y decir, momento, ¿a dónde vas? Saulo, aquí te detengo. Y Jesús mismo tuvo que ponérsele enfrente para que él pudiera creer. Porque ese hombre no creía. Hello. ¿Estamos entendiendo? En 1 Corintios capítulo 15, la resurrección no necesita mucho explicarla porque usted la entiende. Pero en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo reitera lo que es la resurrección. Y dice en el 5, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis en qué. ¿Qué necesitamos hacer con la palabra que se predica? Retenerla. ¿Por qué? Dice, sois salvos. Si no, se puede creer en vano. Sí, sí. Entonces nosotros como cristianos, retenga la palabra que se enseña en la casa de Dios, la palabra que usted lee. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces es importante que usted y yo retengamos la palabra, la retengamos, si no vamos a creer en vano. ¿Se puede creer en vano? Sí. Hay gente que ha creído en vano. Llega un camino, como dice la buena tierra, la mala tierra. Llega un camino, se cansa y dice, ya no tengo ganas de seguir. Entonces, dejamos de continuar en el camino. Ese camino de Dios no es fácil, no porque el evangelio sea difícil, sino porque nosotros somos los complicados. Tenemos tendencias, le decía hace tiempo, somos iracundos, problemáticos, testarudos, tercos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los consejos que nos daban cuando estábamos jovencitos, nuestros mayores? No camines por allá, camina por acá. Pero como que nos decían lo contrario, camina por aquí. No, donde nos decían que no camináramos, nos subíamos en nuestra mula y a caminar por donde nos dijeron que no camináramos. Y en el camino nos encontramos con problemas. Decían, ¿cuántas veces? Bien, tenía razón, me dijeron que no caminara por aquí. Pero como yo quería probar, como yo quería saber qué se siente, pues caminé por ahí. ¿Y qué cree? Gran sentado, un gran frentazo que nos pegamos en la vida, que algunos sufrimos grandes consecuencias. Entonces nosotros tenemos tendencias diferentes, todos, o somos iracundos, somos tercos, somos testarudos, rebeldes pasivos, rebeldes activos, falta de dominio propio, somos altivos, tenemos, ¿cómo que se llama? Baja estima. Algunos tenemos problemas nosotros, y hasta que nosotros no lidiemos, alguien dijo por ahí, fue un poco extremista, pero alguien dijo ahí, hasta que yo no lidie con mis propios demonios, yo no podré avanzar en la vida. Y es que eso es cierto, iglesia. Cuando yo llegué al evangelio a los 19 años, yo tenía traumas, muchos traumas. Y yo no tuve, y gloria a Dios, si usted quiere ver si quiere usted ir a ver un psiquiatra,
Si quiere usted ver un psiquiatra, un psychiatrist. Si usted quiere ver un psychiatrist, vaya a ver un psychiatrist y pague $300 por cita y lo van a... O sea, yo no tuve que ir a ver un psiquiatra. No tuve que ir a ver. Pero tenía traumas en mi vida que yo tuve que empezar a decirle: Señor, yo necesito renunciar a esto, yo necesito cambiar esto porque soy nueva criatura. La pastora nos enseñaba: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que están arriba en los cielos. Y todos tenemos problemas, nos han tratado mal, hemos sufrido en la vida y no es culpa de nadie, es culpa de las circunstancias. Muchas veces es culpa de nosotros porque nosotros tomamos a pecho cuando deberíamos de decir: lo que yo sufrí fue para aprender, para procesarme, para crecer, para madurar y para llegar a donde yo estoy. Pero si yo empiezo a guardar resentimientos, es que me trataron mal aquí, mi tía por acá, mi tía por acá y por acá, entonces voy a guardar con el resentimiento y mi carácter será formado por un resentimiento, por un golpe de la vida y no por la formación que Dios quiso hacer en mi diario caminar. ¿Me estoy explicando? Sí, es cierto, hay gente mala, pero también hay gente buena. Hay gente que nos trata mal, sí, pero hay gente que nos trata muy bien. Hay gente que nos desprecia, sí, pero hay gente que nos abraza. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Aprender en medio del proceso a caminar en Dios. El pueblo de Israel, cuando andaba en el desierto, muchos de ellos eran testarudos y Dios tuvo que matarlos y decirles: ustedes no van a entrar porque ustedes son tercos. Otros los dejó pasar. La vida nos va a tratar mal, sí, muchas veces sí. Nos vamos a trabar, sí. Nos vamos a sentir que no avanzamos, sí. Pero en medio de ese proceso de estancamiento que posiblemente yo sienta, Dios me está diciendo: es tiempo que en esa soledad, en ese desierto, me empeces a buscar. Cuando usted se sienta frío, seco, que usted no avanza, que usted no camina, a lo mejor es una pausa para que usted empiece en medio de un desierto a adorar a Dios y decirle: Señor, necesito tomar mejores decisiones en la vida. Le cuento, yo he tomado decisiones en mi vida que me he arrepentido y he llorado por las decisiones que he tomado en mi vida. Y por su misericordia, Dios me ha sacado adelante. Pero yo he tomado muy malas decisiones en mi vida. Acepté a Cristo a los 19 años, pero no significa que fui perfecto. Tomé muy malas decisiones. Hice compra de vehículos carísimos. Una vez me fui a la H&H en la calle, en la L y la 88 en Omaha. Me compré una Blazer que costaba $16,000. ¿Sabe cuánto pagué? $27,000. Solo por ponerle un ejemplo. Salí con un carro, salí con una deuda. Al año y medio llega el del dealer y me dice: sí, dígame, venimos a traer la camioneta que no has pagado. Con vergüenza, tome. Me tuvieron que ir a reposesión. ¿Cómo dice? Retomar, llevar un carro. Y qué vergüenza. A caminar, a buscar otro. En aquellos entonces, buy here, pay here. Compre aquí, pague aquí. Porque arruiné mi crédito. En la vida se toman decisiones y no fue culpa de nadie, fue culpa mía, porque sabía que compré algo que no podía pagar. Pero como en aquel entonces, cuando yo andaba trabajando con los rancheros, los que traían una Blazer, pues éramos los meros jefes. No podía andar un chiquito ahí, tenía que andar una Blazer. En la vida se toman decisiones y hay que pagar las consecuencias. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, nos está enseñando que necesitamos creer. Entonces yo le motivo a usted, antes de continuar, que la palabra que se predique en esta casa, reténcala, guárdela. Retener lo bueno, dice el apóstol Pablo, desechar lo malo. No se fije en quién le está predicando, sus errores, sus defectos. Yo tengo muchos, pero no se fije en el error y el defecto, sino fíjese en que le estoy predicando la palabra de Dios. Y si usted ve en el televisor que hay versículos para sustentar lo que yo estoy diciendo, usted vaya, analícelo y véalo. Dice, realmente es la palabra de Dios. Entonces sigue diciendo en el versículo 2, en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió
por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y en el siguiente versículo dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia nos enseña en el libro de Romanos, dice que cuando nosotros vamos al bautismo entramos en muerte, sepultura y resurrección. Es por eso cuando una persona se bautiza hacia atrás generalmente, muerte, sepultura y resurrección. Cuando nosotros nos bautizamos estamos siguiendo los pasos de Cristo. Y no es que alguien diga, bueno, si yo me bautizo ya yo me voy a salvar. Mire, pecador bautizado sin arrepentirse es pecador mojado. Porque para aceptar al Señor primero hay que arrepentirse. Y para bautizarse primero hay que estar arrepentido. No hay que estar preparado. Lo que en las iglesias cristianas nos enseñan, cuando llega un miembro a la iglesia y dice, pastor, me quiero bautizar, le vamos a dar un estudio bíblico de 6 meses a 1 año del bautismo para que se bautice. ¿Dónde está eso en la Biblia? Cuando vos lees el libro de los Hechos, vos te das cuenta que Pablo, al instante bautizaban a las personas. El eunuco le pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para bautizarme? Arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. El bautismo no es cuestión de teoría, no es cuestión de teología, es cuestión de obediencia. ¿Me estoy explicando? Y cuando yo me bautizo estoy entendiendo que sigo un paso. Por eso es importante que los que no nos hemos bautizado, bauticémonos. El bautismo no es una liturgia, no es una ceremonia, no es unos 15 años, no es una boda, es un paso de obediencia. Y cuando usted escucha a muchos cristianos decir, es que yo no estoy preparado, es que para bautizarse lo único que se necesita es estar arrepentido. Hello. ¿Estamos entendiendo? Entonces por eso entendemos eso y por eso el apóstol Pablo nos dice y nos enseña eso. Siguiente versículo sigue diciendo, versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Grábese esto. Yo le estoy hablando de la resurrección, pero tengo que enseñarle lo que afirma el apóstol Pablo. ¿Qué dice ese versículo? Que se le apareció ¿a quién? ¿Y a quién más? A los 12. Cefas es Pedro y los 12 son ¿quién? Los que él escogió, ¿verdad? Los 12 apóstoles. Versículo siguiente sigue diciendo el 6. Después apareció a más de ¿cuántos? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, Jesús se le apareció a los 12, a Cefas, a Pedro, a los 12 apóstoles y a 500. O sea que hubieron pruebas de la resurrección de Cristo. ¿Qué se sentirá ver un resucitado? ¿Alguna vez usted lo ha visto? Imagínate que resucite la suegra. Santo Dios, Dios nos libre y nos guarde. Pero imagínate, nadie ha visto una persona resucitada en un cuerpo glorificado. En Mateo capítulo 17 la Biblia dice que Jesús se transfiguró y estaba Pedro, Jacobo y Juan viéndolo, y dice la Biblia que Jesús hablaba con Elías y con Moisés. ¿Qué privilegio tuvieron esos grandes hombres que pudieron ver a Jesús transfigurado, ver a Elías y a Moisés platicando con él? ¿Qué se sentirá? No lo sé. Pero Jesús se le apareció a Cefas, a los 12, después a 500 más, y todos pudieron ver a Jesús como era, con un cuerpo glorificado. O sea, hay testimonios, hay pruebas de que Jesús sí resucitó, aunque la ciencia lo quiera negar. La Biblia nos enseña que los romanos trataron de sobornar a unos y dijeran, miren, les vamos a pagar y digan que los discípulos vinieron, se lo llevaron y le escondieron. Y dice la Biblia, la misma Biblia lo testifica, que ese rumor se recorrió en todo Israel diciendo, los discípulos sustrajeron el cuerpo, lo escondieron para que pareciera que resucitó, pero no ha resucitado. Sin embargo, el apóstol Pablo está afirmando que los 12 discípulos lo vieron, como ya lo leímos, y más de 500 hermanos lo vieron. Y sigue diciendo en el versículo 7, después apareció a Jacob, después ¿a quién? Mire qué interesante. ¿La Biblia vuelve a repetir o está hablando de otro suceso? La forma en orden que está hablando dice, primero se le apareció a Cefas, después a los 12.
Si ya se le apareció a los 12, ¿por qué se le va a volver a aparecer otra vez a los 12? No, lo que la Biblia está diciendo es, Jesús se apareció primero a Pedro y a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos. Y después se apareció a Jacob y a todos los apóstoles. No solo a los 12, sino los apóstoles que había en aquel entonces. Y después sigue diciendo, versículo 12, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, el apóstol Pablo dice a todos, y de último, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces están testificando de la resurrección de Cristo. Cristo necesitaba, por el bienestar de nosotros, resucitar para que nosotros tengamos vida eterna. Y cada uno de nosotros, cuando Cristo venga, vamos a ser transformados, o si estamos muertos, vamos a ser resucitados. Pero es importante que con esto que entendemos, que la gente celebra la resurrección de Cristo, realmente la resurrección de Cristo no tiene importancia en mi vida si yo no lo he recibido como mi Señor y Salvador. Si yo camino como yo quiero, si hago lo que yo quiero, si practico lo que yo quiero, solamente estoy celebrando una season, como se dice en inglés, una temporada, pero Jesús no es una realidad en mi vida. Cuando yo celebro el nacimiento de Jesús y Jesús no ha nacido en mi corazón, estoy comprando regalos, estoy envolviendo regalos, estoy regalando regalos, pero Jesús no ha nacido en mi corazón. No importa si lo está celebrando el mundo. Jesús, si no ha resucitado en mí, no importa que hoy todos, y va a aparecer, vaya al Walmart o vaya a otros lugares, algunos los va a encontrar marcados por acá, fueron a la Santa Misa, tenían un año de no aparecerse en la iglesia, pero hoy, como es el día de la resurrección, fueron a misa para celebrar la resurrección de Cristo. Pero es que no sirve de nada celebrar la resurrección de alguien que sí resucitó, que en este caso es Cristo, si mi vida no ha sido transformada, si realmente Cristo no ha resucitado en mi vida, si realmente yo no entiendo lo importante que es Cristo para mi vida. Y con esto yo quiero enfocarme en usted y decirle, es tiempo que nosotros tratemos lo mejor de nosotros de vivir al máximo el evangelio, de despojarnos de las cosas que interrumpen la comunión entre Dios y mi vida. Cristo va a venir pronto. ¿Sabe? Estaba viendo las noticias, no las noticias que todo mundo ve. Estaba viendo noticias independientes y es increíble cómo en el país de China la robótica está avanzando tanto que hay robots que usted en el carnaval chino, robot en forma de perro bailando, robot limpiando las casas. Hay una marca muy famosa en China, BYD, de carros eléctricos. Hacen cosas que uno dice, Estados Unidos, estamos atrás cuando nos comparamos con estos chinos dormidos, que cómo están avanzando. Microchip, inteligencia, aquí, allá. Estamos llegando a una era, a una etapa que nos estamos volviendo esclavos de las redes sociales. ¿Se acuerda cuando en aquel entonces agarraba un VHS y disfrutaba la película? Hoy no se puede disfrutar una película, es muy difícil. Porque tengo un televisor, tengo un teléfono, tengo un iPad, tengo una computadora. Antes era un gusto. Iba a la tienda, rentaba un VHS, un DVD, lo ponía, se preparaba todo y le ponía play. Como decimos en Latinoamérica, play. Y disfrutaba. Y espérate, y esperaba. Y los comerciales, a la hora que usted veía la novela, salía corriendo al baño. Hoy no queremos comerciales en Netflix, no queremos comerciales en Hulu, no queremos ninguno, porque queremos que vaya straight, sin directo, sin nada. Nos está absorbiendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que estamos levantando una generación atea, escéptica, que ya no tiene temor de Dios, que hoy está avanzando en lo que la tecnología le está dando. Y usted y yo somos partícipes de eso.
Es importante que hoy que salgamos, que les enseñemos a nuestros niños, Jesucristo murió por ti y por mí y resucitó. Y no solamente eso, usted y yo vamos a aprender a adorar a Dios, vamos a aprender a honrar a Dios, vamos a aprender a caminar en Dios. Es importante que nosotros empecemos a enseñarle eso a nuestros, porque si no nuestros hijos se van a ir perdiendo, se van a ir desviando, se van a ir olvidando, porque lo que usted y yo hacemos o menos hacemos es enseñarle a nuestros hijos con nuestro ejemplo. ¿Me estoy explicando? Enseñarle a nuestros hijos lo justo, lo que es correcto. A veces se nos olvida que nuestros niños de temprana edad deben de saber lo que es correcto, a pesar que no es lo más conveniente. ¿Es correcto lo que estás haciendo? Sé justo. Y si nosotros levantamos una generación temerosa de Dios, nuestra generación va a ir enseñando y exhortando a los niños a buscar de Dios. No es posible que nuestros niños, que nosotros somos los papás, nuestros niños tengan y ejerzan dominio sobre nosotros cuando se trata de buscar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El apóstol Pablo nos está enseñando y nos dice: hay testimonio de que Jesucristo resucitó. Hay testimonio de que Jesucristo nos trae vida eterna. Hay testimonio, pero usted y yo tenemos que mantenernos. Ya no es tiempo de perderlo. Gloria a Dios que usted vino a este país avanzado. Mire, olvídese del pasado. Pastor, dirá alguien por ahí, usted viera en mi país, yo no tenía ni bicicleta. Gloria a Dios, no tuvo bicicleta. Mire, pastor, usted supiera que en mi país no tenía ni sandalias, ni ginas, ni chancleta. Gloria a Dios por ello. Pastor, usted viera en mi país, una vez al mes comíamos carne. Gloria a Dios por esa vez al carne. Hoy quiere comer todos los días. Está bien. Pero usted no puede vivir con eso de que vivió una miseria en su país y sufrió en su país y venir a los Estados Unidos y empezar a olvidarse de Dios por el materialismo que existe hoy en día. Ay, aquí como carne todos los días. Sí, se ve que estás bien cachetón y bien perdido. Allá aguantando de hambre ibas caminando para la iglesia. Allá lloviendo ibas para la iglesia. El culto de oración estaba tronando y vos estabas metido. Y ese tronadero con esas láminas. Las iglesias de nuestros países tienen láminas, tienen concreto. Tronando, y usted, Señor, ya no sabía si estabas orando por la bendición o por el miedo que se partiera ese techo. Llegamos a los Estados Unidos, tenemos carro, el GPS del carro apunta para el parque, no conoce la dirección de la iglesia, ¿verdad? Está nevando un poquito, hay mucho frío, está pringando, cayendo un poquito, ay, está lloviendo, está haciendo sol, ay, me derrito como la girasol. O sea, tenemos que nosotros aprender a decir: llueva o truene, yo voy a adorar a Dios. Llueva o truene, yo voy a bendecir a Dios. Mire, una de las cosas, y aquí usted no lo crea, una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, que muchos de los milagros que han sucedido en mi vida es cuando yo estoy poniendo un pie en la iglesia. Hace años me tocaba ir a predicar y le hablo al pastor y el pastor no me contesta y le digo: no voy a ir a predicar porque tengo un dolor de cabeza, un dolor de espalda. Había trabajado y me dolía acá y no me contesta. Pongo un pie en la iglesia, adiós dolor, prediqué como si nada. Muchos de los milagros han sucedido cuando uno pone un pie en la iglesia. Y esto no es misticismo. El que no quiera creer, no lo crea, no se preocupe. Como nunca le ha pasado nada en su vida, piensa que como... Pero muchos de los milagros suceden cuando nosotros llegamos con fe a Dios, a la iglesia, a la casa de Dios, y le hacemos caso a Dios, y suceden milagros, suceden sanidades, suceden prodigios. Ahora, yo no quiero que usted venga por los milagros. Lo que te quiero decir es que cuando menos vos esperás, a veces, haciendo la voluntad de Dios, milagro te puede suceder. Algo sobrenatural puede manifestarse. Entonces nosotros tenemos que decirle: alma mía, como decía David, bendice a Jehová. Cristo murió por mí y resucitó por mí. Y usted ve la pasión de Cristo y se da cuenta que eso no se parece nada al sacrificio de Jesús. Los látigos que Jesús, con el cual fue golpeado, tenían 3 líneas, 3 finales, que cuando entraba en la carne se laqueaba, te marcaba, y cuando salía sacaba
carne o sacaba. No era un látigo como mucha gente piensa, te quedó marcado. Yo no sé si a usted le pasó en los países, pero yo me acuerdo en mi país, cuando yo me portaba mal, las sillas tienen una cosa de un hule redondito, se marca y se va, y uno se sienta en esas sillas de hule. Bueno, mi abuelita, cuando nosotros nos portábamos mal, ver ese hule en las manos de ellos y que te pegara, eso te marcaba y te quemaba. No sé si a usted le pasó eso, pero es que te ponía un estate quieto con ese hule, con eso. Bueno, eso no se compara el hecho de que un solo azote tenía 3 puntas que se incrustaban y cuando salían quitaban la carne, o sea, te marcaban y te quitaban pedazos de carne. Cuando Jesús llega al final, después que lo azotaron, Jesús su espalda la llevaba desfigurada. Las espinas medían más o menos 2 pulgadas que les ensartaron acá. No es las espinas que ustedes ven, esas chiquitas, no. Se las presionaron tanto que por eso es que Jesús, cuando sangró, todo esto estaba incrustado con las espinas. Jesús iba sangrando. Jesús iba desfigurado. Y el profeta Isaías lo describe, que Jesús quedó desfigurado. No solamente eso. La forma en que Jesús fue crucificado fue cruel, porque a Jesús no lo crucificaron los judíos, lo crucificaron los romanos. Habían 3 formas de crucificar en el tiempo antiguo. Una era una T, la forma en que los medos y los persas crucificaran. Otra era la X, donde los Alejandro Magno, Grecia, crucificaba como una X. Y la otra era la T, del dios Tamuz, como los romanos crucificaron. Quienes crucificaron a Jesús fueron los romanos y lo crucificaron bajo sus leyes. Y la idea de crucificar a alguien, de acuerdo a la costumbre romana, era para torturarlo. O sea, los judíos crucificaban un palo vertical y te dejaban colgado ahí. Te castigaban. Pero los romanos te ponían en una cruz, te ponían un sentadero para que su cuerpo se sostuviera como medio sentado, te clavaban, y la intención de un romano no era que te murieras como los grecos romanos, los de Grecia, o como los medopersas, sino que sufrieras hasta 9 días. Habían gente que estaba crucificada que podía durar 9 días colgado en una cruz. ¿Y cuál era la intención de estar colgado 9 días? No era la intención matarte, era la intención de torturarte. Entonces los romanos no crucificaban para matar, crucificaban para torturar. Cuando llegaban 8, 9 días y te veían que ya estabas medio moribundo, lo que ellos hacían es que te metían una lanza y te mataban, y ahí ya no sentías mucho. En el caso de Jesús, como Jesús murió rápido por cuestión de las profecías, murió rápido, tuvieron que bajarlo, etcétera, etcétera. Pero los romanos, esa era la intención. Entonces Jesús se expuso a eso, vituperio, lo abofetearon, lo golpearon, lo maltrataron, lo insultaron. A ver, profetízanos quién te abofeteó. Jesús estaba completamente desfigurado. ¿Sabe por qué? Por amor a usted y a mí. ¿Qué necesidad tenía un rey de venir y morir por cada uno de nosotros? Y aún así, a veces nosotros, viendo ese sacrificio, no queremos sacrificar nuestra carne para servirle a Él. Es increíble Él morir por los injustos. Es increíble. Yo no sé qué hubiera hecho yo si hubiera vivido en ese tiempo. Pero ver a un hombre así desfigurado y morir por el borracho, morir por toda la humanidad perdida, y que lo abofeteaban. Mire, yo, si hubiera sido Jesús, me bajo y lo parto en un rayo. Pero como no soy Jesús, Jesús se aguantó, Jesús se cayó, Jesús no dijo nada. Jesús lo único que dijo en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y así como Jesús nos perdonó a nosotros, a veces cuando nosotros tenemos resentimientos con los demás y andamos amargados y que alguien nos fastidia la vida y que queremos dejar de la iglesia porque es que no aguanto al hermano, no aguanto, y hablamos de perdón y hablamos de amor y no lo practicamos, así con esos errores y defectos, el Señor nos ama. El Señor nos ama. Y así que somos testarudos y tercos, el Señor nos ama y Dios lo ha traído a usted para que usted y yo tomemos una decisión de servirle. Sí es cierto, yo no sé lo que usted está pasando. Sí es cierto, a veces no tenemos familiares y nos sentimos solos. Sí es cierto, estamos en un país extranjero que no confiamos en nadie. Sí es cierto, vivimos un estrés de día con día. Sí es cierto, pero en medio de eso Dios tiene una respuesta a nuestra vida. Y es tiempo que nosotros empecemos a enamorarnos de Dios y decirle: Señor, si yo voy a hacer algo que te ofende, ayúdame a servirte. Yo acepté al Señor y Salvador a los 19 años. No ha sido un camino fácil. Ha habido dificultades en el caminar, han habido muchas veces ganas de tirar la toalla. Jovencito, yo me sentaba así como ustedes se sientan a escuchar gente dinosaurio que no entendía lo que me estaban diciendo. Tenía 19 años, me aburría. Habían viejos que llegaban con teologías y luego terminaban predicando el Apocalipsis y yo ni papa entendía a los 19 años. No entendía, no comprendía, me aburría. Pasaba a cantar la hermana y la hermana aullaba. Pasaba a dirigir el otro y leía 60 versículos que no entendía. Joven, yo sé lo que usted está pasando, entiendo. Pero en medio de esos desórdenes hormonales y esos problemas y esas dudas que atacan tu mente, déjame decirte que Dios te ha llamado con un propósito. Y tú puedes ser el futuro ministro, aquel que cambie una generación. Sí es cierto, el mundo es muy atractivo, sin duda alguna. Sin duda alguna, el mundo es muy atractivo. Cuando yo llegué a este país, todo me atraía. Todo. Llegaban momentos donde tenía que debatir entre si ir a la iglesia, joven, o ir al baile. Entre si ir a la iglesia o ir a hang around con my friends. Entre si ir a la iglesia o hacer lo otro. No fui fanático de fútbol. Era basquetbolista en mis tiempos de la escuela. No fui muy fanático del fútbol. Pero a veces llegaba la tentación cuando mis amigos me decían: hey, vamos a jugar básquetbol. Y la tentación está ahí, jovencito. Pero es tiempo de que usted aprenda a enamorarse de Dios. Tu papá ni tu mamá te va a salvar. Es tu fe. Si los padres pudiéramos salvar a nuestros hijos, todos los metiéramos al cielo. No, jovencito, es tu fe en Dios que te va a llevar al cielo. Es tu fe, no la fe de tus papás ni tu mamá. Hijo, vamos a la iglesia, dicen tus padres. ¿Y por qué? ¿Ves? A eso me refiero. No estás enamorado de Dios. Te tienen que obligar a traerte a la casa de Dios. Te tienen que enamorar para traerte a la casa de Dios. Cuando uno está enamorado de Dios, uno aprende a vivir para Dios. Entiendo las alabanzas, comprendo, las aplaudo, me gozo. ¿Por qué te regocijas cuando oís al Bad Bunny, al Peso Pluma? ¿Por qué te llama la atención eso y no buscar de Dios? Hello. ¿Por qué ponerte a brincar y a danzar cuando la Katy Perry está bailando y las famosos hoy en día, yo no sé, cantantes, yo los dejé hace tiempo, como los cantantes hoy en día, yo llegué hasta Michael Jackson y MC Hammer y de ahí ya no me acuerdo de nada más. Pero ¿por qué cuando hay un momento de alabanza y de adorar a Dios, que la Biblia nos manda a regocijarnos, no lo hacemos? Es porque tenemos que aprender a valorar que Cristo murió y resucitó por nosotros. Cuando yo llegué al evangelio, jovencito, yo le dije a mi mamá, le digo: ma, ¿y si puedo cambiar la música tecno que yo escucho a cristiana, sería bueno? Y dice mi mamá: no, porque es que a mí me bailaban los pies, se me movían, era tecno, me encantaba la música tecno. Pero después empecé a entender que es tiempo de dejar esas cosas.
Jovencito, ese es el mundo, pero eso no te va a traer nada bueno. Hello. No te va a traer nada bueno. Varones, jóvenes, no nos va a traer nada bueno. Mujeres, no nos va a traer nada bueno. Yo le motivo en este día de esta enseñanza a que aprendamos a valorar que Jesucristo murió y resucitó por mí. ¿Me lo merecía? No. ¿Somos testarudos? Sí. ¿A todo le tenemos respuesta? Sí. Pero Cristo estuvo dispuesto a derramar su sangre por toda la humanidad, entre los cuales estamos usted y yo. Así que yo le invito en este día que cada uno de nosotros podamos decirle: Señor, yo necesito servirte. Voy a caminar. Olvídese del que está a su lado. Es más, yo le quiero decir, yo no soy santo de devoción de mucha gente, y yo lo entiendo, porque eso es parte de la vida. Eso es así. Pero una persona no se puede ir al infierno porque le caiga mal al pastor. Hay muchos lugares donde la gente puede decir: yo necesito buscar de Dios. Ahora no estoy corriendo a nadie, no estoy diciendo que alguien se vaya, estoy diciendo que eso es parte de la vida. Usted debe de saber y entender que no todo mundo a usted le va a caer bien, pero usted tiene que buscar de Dios. Y que si el hermano a un lado le causa molestias, usted tiene que buscar de Dios. Porque fue Cristo que dio su vida por nosotros. Fue Cristo que derramó su sangre por nosotros. Fue Cristo, independientemente de las circunstancias, fue Cristo. Así que yo le motivo en este día, así como hasta que usted y yo hagamos una oración. Y que podamos presentarle a Dios nuestro corazón. Yo no sé, pero Cristo dio su vida por usted, por mí. Y hoy podemos hablar con Dios y decirle: Señor, te necesitamos. Señor, tus dolores que pasaste no se comparan a lo que yo he pasado. Y hoy te pido ayuda, Señor. Hable con Dios. Yo no vine a acusarte. Yo no vine a condenarte.